En esta sesión, Horacio Machado desde Argentina y Esperanza Martínez desde Ecuador comparten perspectivas sobre cómo las comunidades enfrentan las crisis ambientales con soluciones desde la organización colectiva. Este diálogo surge en marco del aniversario de la consulta popular del Yasuní y el Chocó andino. Fue moderado por Héctor Pérez, de Venezuela, quien es parte del capítulo ecuatoriano del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Agradecemos a la Universidad Andina Simón Bolívar, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y la NAHUE por hacer posible este valioso espacio. Acompáñennos en esta conversación clave para el futuro del planeta. Entonces, bueno, ante este escenario, queríamos empezar preguntando por Horacio. Cuando hay estas inundaciones, estas sequías, estas tormentas devastadoras, de nuevo, como decía yo hace un ratito, ¿se trata de desastres, entre comillas, naturales? Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Antes, Víctor, de ir al tema, disculpa, quiero agradecer y saludar al pueblo ahorani en particular, a todo el pueblo ecuatoriano en general, que el año pasado ha sido protagonista de un evento histórico para una nueva historia de nuestra especie. No tenemos que pasar por alto que estamos acá conmemorando una gesta histórica, una gesta que puede ser un momento bisagra en la geología y en la historia política de nuestra vida en el planeta. Si nosotros como especie vamos a seguir teniendo futuro, va a ser porque el mensaje que dieron los pueblos amazónicos, el pueblo ecuatoriano, de dejar el crudo en tierra y de volver a aprender de qué va y en qué consisten los flujos energéticos vitales de la tierra, es porque nosotros vamos a aprender la lección que ustedes nos están dando. Así que quería saludar eso, quería agradecer todo el trabajo de las compañeras y compañeros que hicieron posible este encuentro. Hay mucho trabajo solidario, cariñoso, nacido del corazón, puesto acá y muchos esfuerzos. Quiero saludar a todas las compañeras y compañeros del Pacto Intercultural Ecosocial del Sur y a todas las compañeras y compañeros que están en esta lucha. Así que, bueno, espero que no cuentes el tiempo de este saludo, me parecía necesario. Pero volviendo al tema de los desastres naturales, creo efectivamente que es una pregunta retórica, porque todos sabemos ya que no tienen nada de naturales, ¿verdad? Estamos en una época que yo hablo de desastres políticamente producidos, pero socialmente naturalizados. La misma maquinaria que los produce genera mecanismos de insensibilización social para que nosotros no percibamos, no sintamos, no nos demos cuenta de las violencias que generan los desastres del presente. Efectivamente, las catástrofes del presente nos hablan de las violencias políticas del pasado. No son violencias cualquiera, sino que son violencias políticas. Es decir, que están estructuradas desde un mismo patrón de poder, desde una forma de entender la vida y desde una forma profundamente maleducada y gravosamente errada de producirla, de habitar la tierra. Sin ninguna duda, la crisis climática es una manifestación geológica de esa violencia política históricamente acumulada. Más específicamente diría que los desastres climáticos del presente son esas huellas, ¿no?, del desarrollo, de eso que se llama desarrollo, de las tecnologías, las infraestructuras, las políticas, los ideales sociales y las guerras que se libraron y se libran en nombre del desarrollo. No por acaso el panel anterior habló de violencia. Yo creo que es ineludible la relación histórica que hay entre desarrollo y guerra, entre desarrollo y violencia. Hay una destructividad intrínseca en las políticas de desarrollo. Y esas políticas de desarrollo son las que están provocando la actual crisis climática. Yo creo que
no hay diagnóstico más preciso y más profundamente certero sobre esto que los geólogos del norte llaman el antropoceno que lo que el gran maestro Yanomami David Copenagua habla de este tiempo. Él dice que estamos viviendo un tiempo de la caída del cielo. Y efectivamente es así, en el sentido de que el calentamiento global es una manifestación geológica de esa violencia acumulada, de un calor acumulado. Pero ese calor atmosférico nace del fuego marcial y del fuego industrial, en base a la cual se crearon las sociedades occidentales modernas. El modo de vida blanco, patriarcal, colonial, capitalista. La máquina de fuego alimenta la sociedad industrial y la sociedad militar, que es el ADN de la modernidad y de las sociedades desarrolladas. Es ese calor atmosférico el que calentó las aguas. Las aguas inmemoriales están ahora profundamente perturbadas en sus estados físicos y en sus movimientos socio-hidrológicos. Esas aguas ahora tienen velocidades impredecibles, movimientos impredecibles, volúmenes increíbles. En su estado sólido está pasando a un estado líquido y gaseoso y a enormes velocidades. La velocidad es la violencia la violencia histórica y política acumulada que se está cayendo en forma de catástrofes que no tienen nada de naturales. Sí, bueno, esto que mencionas, claro, esta manera de relacionarnos, ¿no? La sociedad-naturaleza con este modelo, sí, como diría Marcus y Uli, en este bonito modo de vida imperial, ¿no? Sí, bueno, ahora, y con esperanza, ahora, ante todo esto que nos narra, que nos cuenta Horacio, luego, ¿cómo enfrentamos estos riesgos, desastres que ocurren en nuestra región, en este contexto de cambio climático? Me estoy refiriendo a, bueno, primero, ¿lo estamos enfrentando o quiénes deberían hacerlo, quiénes no deberían hacerlo? A ver, a mí me parece súper interesante que en un foro en donde queremos proyectarnos cómo va a ser una transición, qué es lo que pensamos a futuro, se tope el tema del cambio climático desde una otra perspectiva. Porque de alguna manera ya hay un discurso un poco viciado que el Horacio nos lo acaba de describir, que se transmite en tiempo real en televisión, uno ve las ondas, ve los huracanes y digamos, y esto además se conecta con toda una cultura de entretenimiento que está construida sobre la base de una idea de futuro catastrófica, en donde las soluciones terminan siendo siempre o militares o tecnológicas, o mejor dicho, militares y tecnológicas. Y siempre, no sé, siempre hay alguna salida que nos hace pensar que la catástrofe, este colapso, digamos, es casi un futuro inevitable. Me parece que de todas maneras eso está como súper posicionado. Y para la mayoría de gente de todas las profesiones, el cambio climático nos remite a una especie de unidad virtual que se llama carbono, y no a los temas como más concretos y más reales, cuando uno en las comunidades habla sobre cómo está el clima, sobre si llueve, sobre la inundación, digamos, lo habla en otros términos y lo habla desde otras posibilidades de resolver. La gente de las comunidades no puede resolver el tema del CO2, porque ni siquiera, o sea, es una cosa que nos cuesta siquiera pensarla. Entonces, el tema de materializar y de entender de qué estamos hablando cuando hablamos del cambio climático y de entender qué son las lluvias, que son las inundaciones, que son los árboles que empiezan a sufrir un colapso interno en su propia matriz de existencia, es algo que nos permite ver que todos podemos hacer algo por el cambio climático. Cuando tú me preguntas quién tiene que hacer, se está haciendo, no se está haciendo, yo diría que las charlas que aquí se han dado nos hablan mucho de cosas que se están haciendo. Todo el tema de la agricultura ecológica que nos planteaban las compañeras en la mesa de soberanía alimentaria son esfuerzos por controlar desde abajo estos grandes problemas que nos afectan, ¿no? Y vamos a seguir mirando los temas que se van a ir tejiendo, digamos. Creo que lo más interesante es ubicar cuáles son las responsabilidades y cómo lograr que esas responsabilidades que son diferenciadas tengan como un rol en nuestra discusión. Está claro
que en ese rol de discusión la actividad petrolera jugó un papel central, porque es la producción petrolera provoca cambio climático, y así es como se fue posicionando el Yasuní en el discurso internacional. Originalmente, cuando decíamos de no explotar el Yasuní, una de las grandes razones para no explotar eran las toneladas de carbono que se iban a emitir en la atmósfera, y como esto era una contribución. Lo interesante de lo que pasó esta mañana, lo interesante de lo que pasó el año pasado, lo interesante de lo que ha pasado en toda esta lucha por el tema del Yasuní, es que hemos ido complementando todos estos discursos, y ahora lo que se logró con esta consulta popular ya no solamente es la discusión de no sacar esos combustibles que van a afectar el cambio climático, sino de enfrentar un hecho que es lo que creo que debemos empezar a discutir en nuestro país y en el mundo entero, y es que en esas zonas que se han destruido, esas zonas de sacrificio, tienen que ser cerradas, desmanteladas y reparadas. Y esa es una discusión que siento que lo estamos colocando en este tiempo. Siento que el pueblo guaraní efectivamente está haciendo un gran esfuerzo por entender qué significa desmantelar una operación que ha sacrificado a la naturaleza y a los pueblos. Y los compañeros dicen, nos declaramos en emergencia, y la emergencia no es solo climática, también es climática porque tienen inundaciones, pero también es un modelo que se asentó en el territorio y que provocó una serie de distorsiones. Es decir, también hay unos temas ahí sociales, unos temas económicos, es decir, no solamente el desmantelamiento, sacar los fierros, el desmantelamiento es romper esas estructuras de dependencia a esta industria petrolera que completas, es como si completáramos las piezas del rompecabezas, que no solo producían un cambio climático que afectaba un clima global, sino que destruían los escenarios locales e impedían que las comunidades puedan resolverlas por ahí. Y creo que allí hay una discusión muy importante que tenemos que dar, y es el cómo vamos a enfrentar entonces el desmantelamiento, el cierre y la reparación de todas las zonas sacrificadas. Es decir, todo ese proceso de construcción del capitalismo asentándose en los territorios ha hecho que los territorios de las comunidades sean víctimas del cambio climático, y víctimas dobles, porque de sus territorios sale el material por el cual se provoca ese cambio climático. Bien, sí, bueno, creo que justamente esta manera de entender esto que son zonas de sacrificio y bueno, sí, creo que lo que se venía diciendo acá hace rato de quiénes podemos abordar, todas estas alternativas para ir, bueno, construyendo eso de quiénes podemos abordar esto, ¿no? Ahora, esto que mencionabas tú también algo, Esperanza, sobre esta responsabilidad diferenciada, ¿no? De que, bueno, se nos plantea algunos países esto que se llama las contribuciones nacionales al tema del carbono, ¿no? Y en esa tónica que mencionabas, quiero hacer una pregunta a Horacio, que era, donde, bueno, justamente esta responsabilidad diferenciada, bueno, también entre comillas, responsabilidad diferenciada del cambio climático, lo más responsable definitivamente son los países pues, más industrializados, que emiten con justamente este modo de vida imperial que emite cualquier cantidad de niveles de carbono. Ahora, ante esto, te preguntamos, Horacio, digamos, ¿qué elementos deberían tomarse en cuenta para una verdadera transición hacia una sociedad centrada en la vida digna para todos y todas, para enfrentar la vulnerabilidad por el cambio climático, ¿no? Tomando en cuenta estas responsabilidades diferenciadas? O sea, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta para construir una sociedad hacia una transición ecosocial, si cabe el término, ¿no? Yo creo que lo central es justamente poner el centro en lo que para las grandes cúpulas del poder no forma parte de la ecuación de sus preocupaciones y de sus problemas, que es una vida digna para todas y para todos. O sea, la cuestión de las responsabilidades diferenciadas nos abre a toda una temática que ya conocemos y que necesitamos reivindicar, recuperar, pero también ampliar y profundizar. Nos habla de la deuda ecológica, que es un tema de más de 30 años, nos habla de la justicia climática, pero también, ¿no? Yo digo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente estamos ante el imperialismo del norte, también somos presas de la colonialidad del sur. Es decir, todo esto que se habla en términos de
el derecho al desarrollo, todo esto que se está hablando en términos de cómo el norte debe ayudar, y esto se traduce en transferencias financieras, en transferencias de tecnología, me parece que eso es una agenda completamente viciada. Porque en el fondo los países industrializados son el club violento que se lleva las ganancias que genera un sistema que está basado sobre una radical negligencia respecto a la energía. La energía que es la fuente vital de la Tierra. Esa negligencia radical tiene que ver precisamente con el hecho de haber pensado la energía no como el flujo que sostiene y que produce la vida de la Tierra y en la Tierra, sino pensarla simplemente como un insumo para mover máquinas y para producir objetos. Objetos que en algunos casos tienen un valor crematístico y en otros casos tienen un valor bélico-militar. La energía no tiene que ver con eso. Cuando nosotros hablamos de energía estamos pensando en cosas para poner a aparatos para que funcionen los aparatos. No pensamos en rayos cósmicos, no pensamos en fotosíntesis, no pensamos en mitocondrias, no pensamos en cadenas tróficas. Entonces, yo creo que es fundamental descolonizar los discursos de la ayuda, ¿no? Porque me parece que esta idea de la justicia climática, por lo menos en algunos centros, está pensada en esto, en términos de ayudas financieras que ellas lo pueden dar y que lo deben dar. Pero eso no es lo más importante ni lo principal. Y mucho menos y más problemático sería esto de transferencia tecnológica, porque la tecnología forma parte de los problemas. La tecnología se construyó como parte de un aparato de guerra que desconsidera la energía como algo que fluye entre cuerpos y seres vivos. La energía es lo que nos conecta y lo que hace de la Tierra una gran comunidad de comunidades convivientes. Somos todos ecodependientes y somos todos una comunidad de vida en cuanto flujos hidrominero-energéticos están conectando nuestros organismos que nos hacen parte de esa comunidad. Entonces, me parece fundamental descolonizar este discurso, ¿no? Porque si no, de otra manera, desde el sur global se apela a un derecho al desarrollo que colonialmente quiere reproducir una senda ya fallida, ¿no? De industrialización, de crecimiento en términos macroeconómicos convencionales, y eso nos está alejando de la vida y eso está completamente contraindicado para este nuevo estado de la Tierra en el que estamos viviendo. Este nuevo estado de la Tierra donde la habitabilidad está en crisis. Nosotros necesitamos reconstruir la habitabilidad y para reconstruir la habitabilidad necesitamos recrear la comunidad energética que somos como comunidad de organismos vivos, intrahumanos pero transhumanos también, inter y transgeneracional. Eso es fundamental y entonces para eso es clave volver a poner la cuestión de la energía dentro de una ecuación donde la vida digna para todas y para todos sea el centro de nuestras preocupaciones. Bien, sí, bueno, mencionabas eso, como qué elementos creo que más ayudaría que en el norte global, en los países industrializados, repensaran su estilo de vida, que ayudarían más cambiando su estilo, modo de vida, que sea el centro la transferencia de recursos o tecnologías, ¿no? Que es como ha sido hasta ahora, ¿no? Y entender ese entendimiento clásico del bienestar y desarrollo al seguir consumiendo infinitamente, ¿no? y entre comillas creciendo infinitamente. Ahora, esto justamente que mencionaba también Esperanza hace un rato de estas zonas sacrificadas al extractivismo, en este caso lo que nos convoca aquí la Amazonía con el tema del Yasuní, esta consulta, pero en general, ¿no? Toda la extracción petrolera. Digamos, en este escenario de transición que nos plantea Horacio de repensar el concepto de desarrollo, repensar el concepto de bienestar y todo esto, en ese escenario de transición, ¿cómo se debería entonces trabajar, Esperanza, en esas zonas de sacrificio, estos territorios que ya están contaminados, transformados, devastados por el extractivismo?
Y me gustaba mucho esto que decías, que no es solamente el sacrificio de, digamos, ambiental, físico, ¿no? Sino también han transformado culturalmente a los pueblos que ahí viven y su manera de relacionarse también, ¿no? Entonces, ¿cómo ir desmantelando eso, al menos progresivamente? Yo creo que esta bisagra que se está formando, esto de lo que tenemos que hacer en adelante, está por verse, digamos. Lo del Yasuní es un gran experimento. Aquí en la primera mesa, que estaban hablando temas de economía, claro, la discusión es cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a sustituir los recursos, y no solamente es eso, es cómo vamos a lograr desmantelar esas zonas de sacrificio. Y eso no es fácil, no es que necesitamos un préstamo necesariamente, porque el préstamo nos van a terminar cobrando 2 por 1, sino cómo realmente hacemos el camino de vuelta y con quién. Creo que con la consulta popular descubrimos que el con quién es con nosotros mismos, que el cómo es trabajando directamente y con los compañeros y creyendo en las cosas importantes que tenemos, en la construcción de la solidaridad, en la construcción de las mingas. Es decir, creo que se abre un momento en donde nos tenemos que mirar un poco hacia adentro y ver de qué manera podemos ir caminando. Yo diría que la autonomía, la comunidad, y una tercera cosa que me gustaría colocarla como tema, es el tema de descubrir el tema del trabajo, el tema de que el trabajo digno es una posibilidad absolutamente emancipatoria, que es algo que se está discutiendo en el caso del cierre del Yasuní. ¿Quién va a hacer el proceso de revegetación de la selva? ¿Vamos a invitar a una consultora noruega que nos dé sembrando? ¿O los que sembraron los bosques históricamente van a poder promover esta regeneración de la selva? Es decir, ¿cómo vamos a hacer el proceso de restaurar la naturaleza? ¿Con consultores? ¿Cuánto van a valer esas consultorías? ¿Quién se las va a ganar? ¿Dónde están los TDR que no vamos a ser capaces ni siquiera de bajarnos porque son bien complicados y tramposos? Entonces, la discusión que se está haciendo es cómo podemos tomar control de ese proceso de reparación, control nosotros y desde abajo. Y creo que lo que se abre es un camino de discutir todos esos grandes desastres, grandes catástrofes realmente que han ocurrido, y que tenemos que, si pensamos en una transición, tenemos que incorporarlos en nuestra ecuación, porque no es que vamos a pensar en una transición solo para los alternativos. O sea, no solamente podemos trabajar con los que hacen permacultura y con los que son artistas o con los que están en las ciudades y están estudiando, sino con todos, incluyendo los que habitaron en estos territorios que han sido sacrificados. Y esto es lo que está pasando este momento en el Yasuní, cómo en esa zona podemos dar estos pasos y esas reversiones. Y solo termino diciendo que esto ya es inevitable, esta discusión era inevitable, esta discusión, digamos, la Pachamamita ha colocado sobre el tapete, no sé de qué manera, casi milagrosa, porque ya no podíamos no enfrentarla. Yo he pensado mucho en el tema de que, por ejemplo, en la zona petrolera ecuatoriana hay 5.000 pozos abiertos. 2.500 pozos están abandonados. O sea, ya no se extrae nada de ahí, pero están abandonados. La idea del abandono es una idea dramática y en este momento tenemos grandes proyectos que o están abandonados o no sirven o se van a cerrar por fallas técnicas o por fallas judiciales, por decisiones judiciales, y alguien tiene que aprender y enseñarnos cómo vamos a recuperar esa selva, cómo vamos a limpiar los suelos, cómo vamos a hacer que los ríos vuelvan a ser ríos vivos. Y creo que ahí está el trabajo digno de las personas que todavía viven en comunidad y en relación con la naturaleza. Sí, fíjate, bueno, te me adelantaste porque justamente te iba a preguntar eso sobre el tema de abandonar y de cerrar o adecuadamente o abandonar estos pozos. Sí, va por ahí, ¿no? Y creo que hay que hacer una diferenciación súper importante porque esto está ocurriendo en nuestra Amazonía y en otros espacios del mundo donde no cierran técnicamente pozos, sino que los abandonan. Entonces no es un tema de abandonar el extractivismo, sino de hacer un proceso de cierre, pero le agrego también esto que decías de no es solamente cerrar técnicamente la máquina, el lugar, sino también hay que, bueno, no sé si decirlo así, pero cerrar ese vínculo comunitario de las comunidades con las empresas petroleras, ¿no? Creo que eso es un gran desafío. Bueno, ahora bien, justamente Esperanza nos mencionaba esto, nos recordaba, mejor dicho, que los pueblos allá se han declarado en emergencia, ¿no? En emergencia ante esta situación
de tantos derrames de petróleo, toda la extracción petrolera, y por eso celebran el tema de la consulta por el Yasuní. Ahora, pero esta situación, esta declaración de emergencia, Esperanza, ¿qué rol debería tener las empresas, el Estado y nosotros mismos, la sociedad urbana, sí, el resto del país, ante esa declaratoria de emergencia que ellos mismos han declarado? A ver, aquí está Juan Bay, que es el presidente de los Guao, y él les puede hablar de la emergencia y puede plantear algunas líneas generales sobre qué es lo que espera de nosotros, que somos los que estamos aquí, y bueno, y qué es lo que se puede esperar un poco por fuera, ¿no? Yo de las empresas, francamente, esperaría que se retiren sin mucho pataleo y que no molesten, y del Estado que cumpla lo que tienen que cumplir. El Estado tiene la obligación de reparar, y esa reparación que haga puede repetirla con las empresas, pero sí creo que hay que hacer una cultura sobre el hecho de que no pueden las empresas entrar en esta lógica de revictimizarlas al volverle las salvadoras del territorio. Pero pensaba, bueno, y después quería comentar algo sobre… Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Bay, soy presidente del pueblo guaraní de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, estoy un poco ronco porque de mañana pasé todo el día en otra agenda. Bueno, en sí, para como resumirle la situación que pasa en la Amazonía, justo como estaba compartiendo la Esperanza, ¿no? La vida real, ¿no? Y es bueno que las voces sean de ese territorio, para de esa manera, en ese espacio, poder interactuar y escribirnos juntos, porque la idea es construir y marcarnos juntos, porque no solo pueblos indígenas podemos hacer todo ese proceso. La nacionalidad guaraní son un pueblo de apenas 6 décadas del proceso del contacto, cuando inicia la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El primer presidente que ingresó al territorio guaraní fue Sixto Durán en 78 por ahí, cuando arranca la explotación vía Maxo. Justo esa parte del bloque 1667 es el Parque Nacional Yasuní, ¿no? Y hay que partir por ahí porque dentro de ese territorio guaraní hay 10 campos petroleros, uno de esos que hoy estamos hablando, un campo más de bloque 43, ¿no? Donde que en ese espacio de territorio, en ese espacio de río, flora y fauna, también habitan los pueblos indígenas, que también tenemos que hablar. Y es bueno también como un poquito aclararnos, después de ese proceso, los pueblos guaraní, por tema del proceso del contacto, estaban como súper aislados, ¿no? Por la presencia de las petroleras y también por la presencia de la gente de ese otro lado, como antropólogos sociales. La cultura, a entender quiénes eran los pueblos guaraní. También estaban apoderados de los políticos, de los ONG y todo eso, pero sin entender y sin tener claro cuál era el visión de esos pueblos guerreros que tenían una lucha histórica, ¿no? Los pueblos guerreros defendían su territorio con la lanza, y eso hay que recordarle, y también hay que contarle esa. Desde 3 provincias los guerreros salían a enfrentar porque sentían invadido e ingresado por la explotación. Mis abuelos, mis tatarabuelos derramaron sangre justo para marcar ese espacio. El Estado ecuatoriano, después de ese proceso, pero el pueblo guaraní, gracias a la Dayuma, por el proceso del contacto, la Dayuma dijo, no, ese es parte del territorio. No hizo por estudios, sino por la inteligencia y por conocimiento. Cogió las coordenadas por río, dijo, ese es parte del territorio del pueblo indígena. El pueblo guaraní tiene aproximado 800.000 hectáreas que es reconocido por propio Estado y 1.200.000 por reconocer. Dentro de ese territorio está el Parque Nacional Yasuní. Entonces la NAHUE ha armado una hoja de ruta, ha armado una agenda propia para garantizar los derechos de esos pueblos originarios, para garantizar en temas de salud, para garantizar en temas de educación, para garantizar una vida digna. Cuando ustedes ingresan en las comunidades, no solo en territorio guaraní, cuando ustedes ingresan en la Amazonía ecuatoriana, van a entender la situación crítica que están viviendo los pueblos indígenas. Ustedes entenderán una evacuación
de emergencia que es la Nacionalidad de Guaraní, vale $1000 solo para evacuar una emergencia. Estamos hablando justo Parque Nacional Yasuní como una comunidad bameno. Entonces, en ese espacio es bueno poder discutir cómo podemos construir eso, cómo podemos garantizar, porque los pueblos indígenas somos que hemos defendido ese espacio que hoy estamos hablando del Yasuní. Si no existiríamos en ese espacio, los pueblos indígenas, no existiera el territorio. Hubiéramos hablado de un espacio de desierto, porque gracias a Dios los pueblos indígenas hemos sido como defensores históricamente. Hoy también están quedando los pueblos en aislamiento voluntario, que por ellos tenemos que velar y garantizar, y cómo tenemos que construir juntos. El Estado ha estado escribiendo solo, pero no hemos sido partícipes. Eso hoy día, como hace un año, hemos visto la consulta, ¿no? Los pueblos guaraní hemos quedado súper, aparte las fiestas han hecho de otro espacio, pero dueños de territorio no hemos festejado nuestras fiestas, no hemos hecho fiesta en nuestro territorio. Como ustedes vieron, el gobierno decretó un bajo decreto, formó un comité, pero no están los pueblos indígenas, no somos parte de ese proceso, y eso significa vulneración de derechos. ¿Dónde estamos los pueblos indígenas? ¿Dónde estamos posicionando? Entonces hoy en ese espacio también, ustedes como expertos, que conocen el sistema, que ustedes son kugurin, que viven de este mundo, también debemos hablar cómo garantizar a esos pueblos indígenas que han venido defendiendo hace mucho tiempo. De ahí partimos para garantizar los territorios, porque sin ellos no existiera un territorio, ni siquiera existiera el Parque Nacional Yasuní. Así que históricamente seguimos existiendo en ese espacio, seguimos alzando las voces, y hoy hemos dicho y hemos pedido justo eso, queremos ser parte de ese proceso. La NAHUE también está llevando un cumbre internacional para construir juntos, para escribir juntos, para armar hoja de ruta a dónde estamos apuntando los pueblos guaraní. Entonces queremos también marcar por este lado y que el mundo también pueda sumarse a esa lucha. Como habíamos dicho, nosotros ya no queremos ser beneficiarios. Los pueblos indígenas hemos dicho queremos ser socios, queremos ser parte de ese proceso. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias a los panelistas y expertos. Garanticemos los derechos de vida de los pueblos indígenas y de ahí tenemos que partir. Entonces, muchas gracias y muy buenas noches. Sí, bueno, gracias Juan, creo que era importante escucharte. Muchas gracias también a Horacio y Esperanza por sus aportes.